Vamos a enseñar un poco acerca de la batalla que tenemos muchos nosotros los creyentes, que necesitamos, ¿verdad? Entender algunas cosas. Allí en Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo, dice el apóstol Pablo, soy carnal. Dice, vendido a sujeción del pecado. Ahora, queridos amigos, es bien importante entender que cuando la Biblia dice aquí que nosotros somos carnales, vendidos a sujeción del pecado, quiere decir que el hombre viejo de nosotros, todos nosotros los creyentes tenemos un hombre viejo. Y ese hombre viejo, entre más viejo sea, más sutil se vuelve, concerniente las cosas espirituales del Señor. Yo y usted, al principio de la vida cristiana, teníamos, ¿verdad?, mucho celo, mucho gozo, mucho ánimo, y muchas veces ese gozo y ese ánimo no perdura por causa del hombre viejo, porque el hombre viejo empieza a controlar, ¿verdad? Dejamos el primer amor y después andamos en la carne. Ahora, dice la Biblia que el apóstol Pablo, aquí en este capítulo, hermanos y amigos, ya era un cristiano sazonado. Ya era un cristiano que entendía un poco la naturaleza humana y que entendía también las cosas espirituales de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Ahora, si usted es un cristiano maduro y usted pelea con la carne todos los días, usted tiene la misma batalla que el apóstol Pablo tenía. Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Y la cosa es, queridos amigos, el apóstol Pablo, un hombre sazonado, maduro, ¿verdad? Muchas veces las personas que se sienten tristes y las personas que batallan más son aquellas gentes que quieren agradar a Dios, que quieren servir a Dios. El apóstol Pablo dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa palabra mora quiere decir cohabita en mí. Eso quiere decir que en ese cuerpo habita el bien y el mal, ¿verdad? Para explicar un poquito esto, cuando nosotros empezamos en el mundo, teníamos un cuerpo y un alma. El alma es la que decide, la mente, ¿verdad? El deseo, la afección, el alma del hombre. El cuerpo, dice el apóstol Pablo, es un cuerpo pecaminoso, no habita el bien en el cuerpo. Así que todo lo que el cuerpo le pedía al alma, el alma obedecía. El cuerpo le pedía, ¿verdad?, maldición, el cuerpo daba maldición, el alma daba maldición, perdón. Cuando el cuerpo pedía, ¿verdad?, inmoralidad, el alma, ¿verdad?, obedecía al cuerpo. Cuando el cuerpo pedía, ¿verdad?, enojo, ira, el alma se lo daba, se enojaba. Pero lo que pasó cuando nacimos en Cristo es que nacimos de nuevo, dice la Biblia, y entró una nueva naturaleza a nuestro cuerpo. Y en este cuerpo habita la nueva naturaleza perfecta que es de Dios. El hombre nuevo, dice la palabra de Dios. Y luego dice la Biblia que cohabita con el hombre viejo. El hombre nuevo es perfectamente perfecto, no peca. El hombre viejo es perfectamente depravado y es el que peca. Y queridos amigos, cuando ahora el alma está en medio de nosotros, el hombre viejo está acá en un lado, el hombre nuevo está en el otro lado. Dice la Biblia que en Gálatas que empieza una batalla.
Y esa batalla, es una batalla poderosa. La carne quiere controlar, ¿verdad? Pero el espíritu también quiere controlar. Ahora, es bien importante entender, queridos amigos, Pablo dice, cuando yo peco, no es el hombre nuevo, es el hombre viejo el que controla. Y cuando yo ando pecando, el pecado, dice, ese cuerpo que está vendido a sujeción al pecado, ese cuerpo no puede hacer nada más que pecar. Pero el alma, ¿verdad? El hombre nuevo es el que quiere controlar también, quiere obedecer a Dios, quiere servir a Dios, quiere amar a Dios, quiere controlar este cuerpo. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ese cuerpo también tiene el hombre viejo. Pero dice la Biblia que si andamos en el Espíritu no vamos a satisfacer las cosas de la carne. Así que es bien importante que entendamos que el hombre viejo todavía cohabita con nosotros ahora con el hombre nuevo. Y ese hombre viejo se va a quedar aquí cuando nosotros vayamos con Cristo. Dice la Biblia que nos separaremos de este cuerpo y luego cuando Cristo venga en la resurrección, el cuerpo que va a salir de la tumba será transformado sin corrupción. Gloria a Dios. Y Pablo dice allí, el versículo 18, dice, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Ahí está, queridos amigos, el cuerpo es completamente depravado. No hay ni un gramo de buena voluntad en este cuerpo mortal que tenemos. Todo lo que quiere hacer este cuerpo es pecar. Pablo dice, estoy vendido al pecado. Este cuerpo dice, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, ¿verdad? El hombre nuevo, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos nuevos deseos. Tenemos nuevos pensamientos. Tenemos el hombre nuevo. Tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo para Dios. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. El mal. ¿Qué es el mal? El mal, ¿verdad? Es como una ponzoña, ¿verdad? Que quiere afectar, ¿verdad? El mal es algo que te hace daño a ti, ¿verdad? Cuando usted se come una mala comida, ¿qué le hace? Afecta todo este cuerpo. Afecta sus huesos, sus músculos, afecta su cuerpo, ¿verdad? Algo que es malo para usted. Ahora, queridos amigos, el pecado es malo. El pecado nos afecta. Decía el apóstol, el salmista, Señor, límpiame del pecado. Todo el tiempo el pecado está delante de mí. Señor, mis huesos me duelen. Señor, mi mente se ocupa en el pecado. Y el pecado afecta el cuerpo, los huesos, la carne, ¿verdad? El pecado afecta todo. Y por eso, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener mucho cuidado con el pecado, porque este cuerpo, dice el apóstol Pablo, que el mal mora en nosotros. Eso quiere decir que nunca se va a apartar. No vamos a poder cambiar esta carne por otra, queridos amigos. No se descuide. El mal siempre va a estar allí en usted. Para cuando menos usted quiera, usted va a mentir. Usted va a desear una mujer, un hombre que no es suyo. Usted va a andar, ¿verdad?, cometiendo pecado con su lengua. Usted va a andar pecando con su mente. Usted va a andar deseando cosas que no debe. Y para cuando menos usted piensa, usted ya va a andar triste. Dice la Biblia porque el deseo de la carne, dice, mata. El deseo de la carne mata, ¿verdad? Pero el espíritu vivifica. El apóstol Pablo decía esto, miserable hombre de mí. Qué interesante. Cuando el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí. Hoy en día hay creyentes, pastores, maestros de escuela dominical, siervos de Dios, que batallan con su lengua, batallan con sus deseos, batallan con su mente, batallan y queremos deshacernos de esa batalla.
Ya estamos cansados de la tentación y cansados del pecado. Y decimos, miserables hombres de mí. Decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de ese pecado del cuerpo? Dice, de esta muerte. Pablo no le gustaba estar triste y no le gustaba la muerte que traía el pecado. Y no le traía miércoles pasado. Yo fui al hospital en Garland y ahí estaba un señor dando sus últimos suspiros. Ahí él viendo a su esposa. Y cuando él estaba viendo a su esposa, él abrió su boca bien fuerte y tomó su último suspiro. Y ahí falleció. Y qué fea es la muerte, qué horrorosa, ¿verdad? A nadie le gusta estar con la muerte, a nadie le gusta ir a la funeraria, a ver una carroza. La muerte nos trae algo de tristeza, de misterio feo, ¿verdad? Y así se siente el cuerpo, no sabes si estás o no estás, si eres o no eres. El pecado trae muerte y esa muerte trae horror a la mente del hombre. Pero dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él no dijo qué me librará. Él dijo quién, quién, quién. Y queridos amigos, yo nomás quiero decirle esta mañana que si usted va a tener victoria sobre el pecado, sobre la carne, no es qué, es quién. ¿Quién le va a ayudar a usted? Dice la palabra del Señor, Cristo dijo en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Yo y usted no podemos vivir una vida espiritual, yo y usted no podemos vivir una vida victoriosa, yo y usted no podemos vivir una vida, ¿verdad?, venciendo el pecado si no estamos agarrados de la mano del Señor. Cuando el salmista dejó la palabra de Dios y dejó la presencia del Señor, el cuerpo le controló, su pasión le controló, su pecado le controló. Y una persona que estaba muy cerca del corazón de Dios se volvió un mentiroso, un deshonesto, un asesino, un inmoral, un sucio hombre. ¿Cómo puede ser eso? Queridos amigos, porque si usted se descuida, el pecado le va a controlar. Pero no más quiero decirle que es Cristo. El apóstol Pablo aprendió eso. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hey, cuando yo estoy con Cristo, Él me fortalece, Él me ayuda, Él me anima, Él me libra del pecado, Él me lleva hacia adelante. ¿Usted se acuerda de Pedro? Pedro pensaba que era la mamá de Tarzán, ¿verdad? Pedro decía, yo nunca te voy a negar, Señor, yo voy a morir por ti. Y Pedro no entendía que el mal moraba en él y el mal estaba allí. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, yo nomás te voy a decir una cosa, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dice la Biblia, queridos amigos, que, ¿verdad?, se fue y lloró amargamente. Y así es lo que pasa con una vida, ¿verdad?, cristiana, que no se cuida y que no vivimos. Mira, queridos amigos, no podemos orar 3 minutos en la mañana y dejar a Dios todo el día y ya no hablar con Dios todo el resto del día. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, necesitamos a Dios cada hora, cada minuto, caminar con Dios, ¿verdad? Salomón cometió sus peores errores cuando ya estaba grande. Al principio empezó bien, pero terminó mal, ¿verdad? Noé caminó con Dios, pero terminó borracho. Podemos ver a tantas personas. David empezó bien, pero terminó de adúltero y asesino. ¿Por qué? Porque entre más viejo se haga el hombre viejo, más mañoso se hace, más sutil se vuelve y cree que puede salirse con la suya con el pecado. Y el pecado es engañoso, queridos amigos. El pecado, para cuando menos usted quiere, le va a picar. Me recuerda de aquel hombre que jugaba con las serpientes en un circo. Hasta que un día esa boa que se amarró sobre todo su cuerpo, esa boa agarró toda su potencia y agarró a aquel hombre y lo sofocó y lo mató. Así es el pecado. Tú juegas con él, así como Sansón te va a picar. Ten cuidado. Recuerda,
que